Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente. Esto es un nuevo comienzo de Los Olores de mi Tierra. Llevaba un tiempo fuera de las redes por una situación personal, pero ya volvimos con más fuerza, poquito a poco. Vamos a empezar a subir contenido, crear contenido. Aquí estoy rodeado de gente buena, gente que también crea contenido sobre perfumes. Tengo a mi pana acá atrás, de Perfumedito Siempre. Tengo a mi hermanito Harold, de Car Perfume TV, y tengo a mi otro hermano Edwin, de Entre Café y Aromas. Saludos con verte. Este concepto ya yo lo había hecho, los que han visto mi canal de YouTube, ya yo había hecho algo parecido con uno de mis mejores amigos desde la infancia, con Gordo, se llama Esteban igual que yo, pero dicen Gordo. Yo lo que quiero hacer aquí es hablar de olores con mis panas. Olores en el sentido en general, obviamente perfumes y olores que nos recuerden nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud. No es que seamos unos viejos. No. Nadie está hablando de eso, pero son cosas que tienen que ver con la memoria olfativa. Y nuestra memoria olfativa abarca todo esto. Perfume, comida, qué sé yo, el pelo de mi abuela olía de cierta manera, cosas así. Así que nada, yo voy a hacerle unas preguntas aquí, vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a mostrar ciertas cositas old school en el trayecto. Así que vamos para adelante. Antes que comience, dame interrumpirte. Usted sabe que a mí me gusta interrumpir. Siempre. Mi gente, apoyen el canal de nuestro pana Josué Esteban, Los Olores de mi Tierra. Suscríbanse, comenten a este video que se va a subir próximamente. Denle like o dislike una vez termine de ver el video para saber cómo le gusta, cómo no le gusta y en qué podemos mejorar para la próxima. Así que dale para adelante ahora, mi hermano. Bueno, mi gente, yo les voy a empezar a preguntar. La primera pregunta es, ¿qué les motivó a ustedes y desde qué edad empezaron a gustarle los perfumes? ¿Cuál fue el primer perfume que olieron o que se pusieron? ¿Se lo robaron a su papá? ¿Se lo pidieron prestado al tío, a quien sea, al abuelo? Cuéntenme. Pues voy yo, mira, de ir hacia atrás en el tiempo, pues yo tuve el privilegio de criarme con mis 4 abuelos, de parte de madre y de parte de padre, y obviamente tenía a mis papás y mi mamá también, pero durante sus labores y sus cositas en esa época, estoy hablando ya de los años 70, 80, no hagan el cálculo para cuánto da. ¿Cuál es el que le da? Eso es un número. Eso es relativo. Eso era un número, sí. Pues tuve la oportunidad, al criarme con mis 2 abuelos, vivir esa época de esos hombres elegantes, esos hombres de sombrero y ese tipo de cosas. Y desde bien jovencito estuve mezclado en sus aventuras perfumísticas. No en balde a eso, mi papá es músico de profesión. Mi papá viajaba el mundo entero. Cuando regresaba de viaje, llegaba con perfumes y cosas que encontraba, ya sea en Panamá, Colombia, Costa Rica. Y pues traía otro tipo de fragancias que no se conseguían acá en el área de Puerto Rico. Que desde bien chiquitito estuve envuelto en lo que era la remociadera de la perfumería en esa época con mis abuelos y mi papá, gracias a Dios. ¿Cuál fue el primer perfume que tú te acuerdas que te pusiste, que te dio curiosidad? Dije, este perfume papi o abuelo se lo ponen y yo lo quiero probar en mi... Pues hay 2 perfumes que yo utilizaba y utilizaba de ambos bandos, del bando de mi abuelo por parte de padre y del bando de mi abuelo por parte de madre. Uno de ellos era Aquabelva. Yo me acuerdo de eso, se lo anunciaba. Aquabelva. Estamos hablando de un perfume, estamos hablando de un perfume del 1935, cuando sale por primera vez ese perfume. Pero Aquabelva después se convirtió como en un Después, aftershave. correcto, después bajó a transicionar a lo que era un aftershave debido pues, a las concentraciones de alcohol. Es que como tal, Aquabelva era una colonia. Era colonia. Y eso es algo que también podemos discutir. Antes el perfume el perfume para caballeros se consideraba una colonia. Las colonias. El perfume, ya cuando se llamaba perfume, era más para féminas. Y eso estamos hablando de los años de antaño. Pero una de esas inspiraciones o de esos perfumes que en principio empecé a oler cuando chamaquito, que pasaba por el counter de abuelo de cualquiera de los abuelos, era Aquabelva. de Aquabelva. Y eso le echaba uno sudado cogiendo por todo el patio y eso. Y el otro, porque te dije que habían 2.
y el otro era Brut de Fabergé. Ah, Brut 33. Brut 33 de Fabergé, que venía antes en botella de cristal con una chapa estilo policía pegada en la parte Y eso era, te pregunto, escuela elemental, intermedia. Sí, de mis principios, kindergarten, Ok. escuela elemental, Escuela elemental. Brut de Fabergé, un perfume verde, Ujú. lo que podemos considerar un Fuyel en esta altura, y el Aquabelva, un perfume acuático, como bien dice el nombre. Y eso es el principio de mis aventuras perfumísticas. ¿Y qué tú me dices, Bacatrán? Cuéntame. Bueno, así que yo me recuerde en casa, me recuerdo mucho del olor de Otelo. Oteo. De Otelo. Papi usaba mucho el Otelo. Brut de Fabergé, que también era colonia mayormente para afeitarse después. Un olor que siempre me gustó era el Barbasol, la crema de afeitar. La Barbasol. Sí, el original. El... Acho, a mí ese olor siempre, Pues el olor era siempre fuerte y duraba. me llamaba la atención y venía de los productos de Barbasol, venía un aftershave también. Correcto. Y era bien rico. Y obviamente, como barbero que soy, uno de los olores que más siempre me acuerdo del Closma. El que viste. El Closma. Eso es. El aftershave y el jelly, porque cuando sacaron Palmería, me olía. eso El olor del aftershave. perfumería Y, clásica. y yo todavía lo compro porque yo todavía recuerdo a 2 o 3. Que huele eso son barberías. Uy. Eso es barbería clásica. Clásico. Como lo que llaman el estilo de este Fuyel. Barbería clásica. Y te Harold. Pues mira, yo perfumería, bueno, yo soy un poquito más joven. O sea, que ellos están hablando ahí, eso era. Es verdad, es verdad. Él era un nene, no se acuerda ni de todos esos ríos que Escuchado en mi vida. Tú yo estás viendo como dinosaurio ahora mismo. Tú estabas en la bola, el par tuyo. acabamos de decir unos nombres aquí que ya no se habían escuchado. Me quedé igual, dice. Pues mira, lo que yo me acuerdo, en ese tiempo, yo la perfumería, vine a meterme de lleno a la perfumería hace poco, entonces 2 o 3 años atrás, porque yo siempre me ha gustado andar perfumado y todo eso, pero no era de comprar perfume. Sí, es Cuando como era, si- me lo regalaban y me gustaba y siempre andaba perfumadito. Claro. Pero de los que yo me acuerdo al principio, que yo empecé chamaquito a usar, fue el Issey Miyake, que es perfume clásico. Noventoso, perfume noventoso. Pues papi, yo te traje una sorpresa, mira. Míralo ahí. Eres Miyagi. Ese perfumito Vamos a ver cómo huele esto ahora. no le daba para llevar para la escuela. Lo untaba. Y también, después de ese, mi país tuvo el Cool Water. Esos son los dos que yo usaba mucho para ese tiempo. Eso yo tenía ya como 6 años. igual. Fíjate. Le brincabas la verja al viejo para jugarle con Lo cogía y la coqueta, untaba un par de gatillazos de eso. Eso es lo que me trae a mí recuerdos de ese claro. tiempo. Pues mira, yo no sé si lo había comentado en videos anteriores. La línea mía Te favorita, llegaste para el par de votos. la línea mía favorita de perfumes diseñadores Y Miyagi. Miyagi tiene muy buenos perfumes que sacaron después de este, que para mí fue el primero. Han sacado unos Frankel muy buenos. Contestando la pregunta que yo mismo le hice a ustedes, lo que a mí me recuerda a mi papá, que fue el que me inculcó todos los perfumes, porque mi papá siempre ha sido vendedor, siempre ha trabajado en ventas toda su vida, ha sido gerente de ventas, supervisor de ventas, ha trabajado en la calle, mi papá siempre andaba perfumado. Para mí, los perfumes más icónicos que siempre me van a recordar a mi papá es el primer Fahrenheit y el primer Yo lo tuve. Jean Paul Gaultier. El primero que salió de la botellita en forma de hombre, que era con las líneas blancas, como una azul turquesa. Esos dos perfumes yo los huelo y eso es mi papá. Yo huelo. el marinerito. Te lleva ese viaje de tu país rápido. Exacto. Y otro perfume que me recuerda mi infancia. Mi mamá trabajó mucho tiempo en Río Piedras. En Río Piedras ustedes saben que habían tiendas, pero también había vendedores ambulantes en la calle. Quincalla, estaba la quincalla. Y en todos los benditos sitios estaba este perfume. Ah, no, pero ese es yo lo el tuve, clásico. Y Ese es el clásico. Eso, para Samba, el primero. el primero. Eso yo estaba en la high. No, intermedia. 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 Y si ustedes supieran que nunca yo tuve samba original, yo brinqué en el área de samba al terracota, a Samba Nova. Sí, que es el Samba color Nova, que es el color terracota. como barro, parece de Correcto, barro, desde el exacto. saque, no sé si es que desde chamaco me gustó ese tipo de olor, aromas un poco más fuerte, pero yo brinqué Mucho a lavanda. al Perfume. Terranova desde el Cuando- saque. Eso es un perfume El Samba Nova. Esto parte que todavía. todavía rompe. Eso te iba a decir. Cuando yo compré la botella, a donde yo fui primero, no había.
Este perfume todavía se vende, esto vale como 10 pesos, algo así, pero Yo lo compré a 8 pesos. pues la botella te vende Mira, todavía. esto me da como recuerdo a las barberías también. No sé si es que la gente usaba mucho para ese tiempo. Es que la transición de la perfumería ha cambiado tanto. Antes, para esos tiempos de nosotros chamaquitos, 70, 80, 90, al principio de 90, finales de 80, era Fuyel, era la perfumería Fuyel, era perfumería verde. Por eso ahora cuando tú le das a la juventud, la gente de la nueva época, tú le das un perfume viejo, dice eso mismo, oh, eso huele viejo, eso, Sí. porque antes el Esa era la línea de concepto perfume. correcto, las aromas, El ADN era ese. las familias olfativas que más se pronunciaban antes, pues era Fuyel, madera, Claro. y las damas flores, floral. Floral. Pero ahora, pues con todas esas mezclas nuevas, pues muchachos, tú le das un samba a un muchachito de ahora y te dice, no, no sirve. Aftershave, papi, casi huele a eso. Vaca, ¿cuál es ese? Ese es el favorito de Bacatrán, yo lo sé, pues yo conozco a Bacatrán. Herrera Formen, y como tú decías que estaba recordando a tu papá, este era uno de los perfumes que yo le robé a Pai. Se lo gastaba. Me acuerdo que es mi primer perfume que yo compré de los chavos míos, como tal. Y yo pagaba compra en un supermercado, en el antiguo Millo Cachancari. ¿Tú te acuerdas de Millo? Yo sé que claro. Pero tú te acuerdas del local grande, cuando era grande, no el obviamente. pequeño. No, obviamente, porque eso... Mi gente, eso es interno porque están hablando del pueblo de Junco. Nunca. Todo de Junco, pero como tal, cuando Millo tenía el supermercado grande, el papá, yo trabajaba empacando compra allí y me acuerdo, un día salí, hice los chavos, me costó como 38 pesos la primera botella. Ya esta es la número 3. Exacto. Esa es la número 3 y tengo el backup comprado ya. Ya No porque falla, siempre- ese es el perfume de Bacatrán. eso siempre está en El perfume firma de Bacatrán. exactamente. Por lo menos una vez al mes lo uso. Mira, ya Uno que yo tenía, que me acuerdo cuando estaba en intermedia, Perieris 360. Este perfume yo le di con café de película. Diabólico. Sí. Muy, muy bueno. Chacho, qué perfume. Ese perfume es buenísimo. Para la intermedia yo lo utilicé mucho. Déjame recordar. Dame un poquito. Mi gente, aparte de esto de los perfumes, ¿qué olor, cuando ustedes eran pequeños, les gustaba el olor? Por ejemplo, no tiene que ser perfume. Cuando yo hice esto con uno de mis mejores amigos, él decía que le gustaba el olor a gasolina. A mí también. Yo le dije que a mí me gustaba el olor a la plasticina de esta Play-Doh. La Play-Doh. Nah, a mí me gustaba la plasticina barata, la de escuela pública. Sí, la que venía así. Que venía la barrita que tú podías sacarle como si fueran los mozzarella sticks estos que se venden ahora. Parecía que iba a ser una PS4 de eso. Está bueno. Mira, esa. ¿Qué olores así a ustedes le recuerdan el niño que le gustaba? Un olor agradable para ustedes en su niñez. ¿Tú te acuerdas cuando limpiaban los baños con la bañera en casa? No usaban de las Hacks. Sí. No, de las Hacks. El polvo. El polvo. Sí. Chica, a mí ese olor me encantaba, man. El olor de las Tú Hacks. siempre mezclado con esa jodienda. Oye, con el Ajax, no con el polvo. A mí me encantaba el cabrón olor ese, mano. De verdad, es un olor que me gustaba cuando me limpiaba. Igual que el Kimpain. Y yo no puedo, y que mi esposa le puede decir, y mis hijas me pelean, me pelean, porque yo no puedo oler ninguna casa a limpio que no tenga ese olor de Kimpain, del Stoil, porque eran los ingredientes que usaban mis abuelas. Como les dije, me crié con mis abuelos, en la casa de mis abuelos lo que se olía era eso, Kimpain, el Stoil, y uno de los olores, como tú dices, contestando la pregunta, papi, el talco maja, el polvo maja de mis abuelas, bro. Que escondían, me acuerdo, Dios las tenga en la gloria, escondían la ostra esa, como yo le digo, el estuche de maja, dentro de los panties o las medias, papi. Cuando tú abrías aquella gaveta, que yo olía a maja puro. Chacho, eso era... Yo pasaba por los cuartos de abuela, abría las gavetas nada más que para olerle el polvo más y salía corriendo. Y lo mismo el jabón. Y chacho, eso era un clásico. Yo te voy a decir, Jarolo, ahorita. Mira, a mí, ¿Qué te recuerda? no es un olor agradable para muchos, Pero si a ti te gustó. cuando tú prendes el cigarrillo por primera vez, ese olor peculiar cuando sale el olor del cigarrillo, de humo. me gustaba. Pero te gusta Por mi abuelo, por mi ¿El abuelo. olor a cigarrillo o el olor a fósforo? Exacto. Oye, me gusta el del fósforo. Porque el olor a fósforo es rico también. Y a mí me gustaba también el olor a madera. Yo me pasaba mucho en el patio. Mis abuelos siempre tenían gallinas y cosas así.
y yo me pasaba en el patio con los cantos de madera que sobraban, dándole martillazos con los clavos, y eso olor a madera, acerrín, nueva, esa maderita, muchachos, eso también es un clásico. Ok, esta pregunta dice de un olor agradable con un olor desagradable que le recuerde a su niño. Yo le voy a dar mi ejemplo. Les voy a decir dos. Humberto Vidal, mi mamá trabajó ahí, eso huele Diablo, la goma de a plástico, pero, De goma, pero papi. desde que tú, o sea, tú estás a 3 pasos de entrar a la tienda y ya te huele a plástico allá afuera. Eso para mí me recuerda a mi niña y no es muy agradable el olor. Otro olor que me desagradaba así y que me recuerdo, yo no sé si ustedes han visitado mucho el Viejo San Juan, pero el Viejo San Juan tiene un olor peculiar en ciertas áreas. Este pues tiene de todo, meao, sudor. Salitre, meao, las aceras que no le pasan una manguera de presión, los adoquines que tienen costra desde los españoles cuando llegaron. Camino Colón. Este, ese olor peculiar, yo amo a Puerto Rico, yo amo el Viejo San Juan y me encanta visitar el Viejo San Juan, pero tiene un olor peculiar que no todo el tiempo da, pero cuando te azota es un poquito fuerte y desagradable. Mira si lo ama, que mira cómo se llama tu olor. En la garita a veces no pone tan agradable. No, la carita, muchacho. Las garitas se usan de baño público a veces. tú eres- Se mete con la Papi, carita. se llamaban las garitas del diablo por alguien. El diablo se metía ahí adentro. No, eso está pasado. Y ustedes, desagradable, Harold. Desagradable. Ahí estoy pensando todo. Voy yo. El cloro. Voy. Cloro no te gusta. Cloro. Es demasiado, a mí es verdad, a mí no me gusta. Eso te deja No huele mal, pero cuando fuerte. usa mucho, eso va. Oye, pero entra un baño que esté lleno de cloro y encierran en el baño para tu ver, claro, te va a asfixiar. Pues mira, yo voy a ir con el olor de zafacón de cerveza. Ave María, ese olor a caldo. Ese, A caldo de ese- Schaefer. después de un party de los que hacíamos antes en casa de los abuelos para las navidades, tener que recogerle esas fundas de basura, esos Esa zafacones cerveza. con ese residuo de cerveza. Véngase al que se fumaba el cigarrillo y metía dentro de la cerveza, Ave María, del esa caldito colilla de la mojada. cerveza que sobraba. Uy. Pues papi, ese olor de zafacón de cerveza para mí es Sí, no, extremadamente eso está pasado. desagradable, pero por demás. Nivel. Sí, eso es niveles, como dicen los de la nueva era, niveles Saiyajin. Sería indio. Igual que cuando pasa el troz de la basura. El caldo. Los calditos. caldillo. Dios mío, El caldo te sabe. El ¿Y caldito. tú, Harold? Mira, ahora sí, yo esa siempre cosa. se inventó, pero obviamente uno es común, que son las letrinas. Ave María. Tú pasas por frente a las letrinas, la meao ese es la que lleva viejo, que lleva como 2 años el meao ahí. Un mezclado con el líquido ese azul que le echan, papi, que eso es el diablo. Tacho, eso es, olvídate de eso. El otro era Pero, ok, tú mencionas las letrinas, pues tú hablas de las letrinas de plástico. Las nuevas. O sea, las que apestaban de verdad, las letrinas de verdad, las del campo. Antes no había eso de inodoro ni nada de eso. Cuando tú estabas y los sapos eran así de grandes. De ahí es que sale el quebrán que cuando comes mucho, estás como sapo de letrina, porque es que el sapo que se metía dentro de la letrina, muchachos, se criaba como bestia. el otro es, ¿sabes? El olor a algarroba. Tú dijiste los Eso es lo más rico que hay. ¿No te gusta el olor? A mí me gustaron, me gusta el olor. El olor Nunca malo me, era- si tú te comes la- Nunca me la la comí. peste que te daba en la boca. Porque el pero olor a mí me gustaba, nunca me la comí, mano. nunca Nunca. No, yo lo pelaba y y hacía, no, yo lo hacía a mano y lo limpiaba yo preparaba mis gallos y hacía trampa con los gallos. Pero nunca me comía la algarroba por el olor. Llega a probarlo, sí. por No. curiosidad. Eso es lo más dulce y más rico que hay. Mira, mi Sí, gente, el olor que te da en la boca no es agradable. ya que estamos, Mira lo que saca estamos este. hablando de olores Mira lo que saca este. De desagradables. olores de mi tierra estamos hablando. Te vamos a sacar, esto es un perfume icónico en el sentido de que tú ibas a cualquier tienda y esto lo estaba hasta en la caja registradora, te lo vendían. Obviamente el cigarro era más pequeño, o sea, un poquito más grande. Sí, ese es el jumbo. Ese es el jumbo. Ese es la versión de pero ese perfume, El Cuba. Y no hay hay gente gente que lo huele mal. hay gente que lo compraba para resolver, para esto, pero yo nunca lo usé. Pero sé que hay mucha gente que lo compraba. Yo y lo esto, usé. el cigarro más pequeño costaba 5 pesos, algo así. Yo lo usé en la escuela, para la época mía, yo creo que te puedo decir finales de intermedia.
Para finales de intermedia. Yo puedo decir que como para finales de intermedia se usaba y había una fiebre porque entonces el tabaco venía Ajá. en un estuchecito, no este que tienes ahora, venía un estuche plateado, Más finito. finito, Sí, porque era con más sus rosquitas, y yo Exacto. lo que hacía era Era que como un cigarro yo de- metía los lápices ahí. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Ya sabes que estamos siempre free. Mira, pues yo metía los lápices dentro del empaque de los cigarros Cuba. Y huele igual a la fórmula original, no ha Que cambiado no ha mucho. reformulado mucho. Exacto. Y después venía como de distintos, como de 6 colores distintos. Venía el tabaco azul, el rojo, el amarillo, el verde en la etiqueta. Esto cambiaba de color. O era azul, Exacto. o era amarillo. Sí, esta bueno, esta parte una adentro. versión Según mala. la Todos versión. eran igual de malos para mí. No, fíjate, Es que no es, ¿Nunca te gustó? no es, No, no es no. un A mí aroma, me no es un gustaba. aroma mala. no es que es malo, pero Lo- para yo pagar por él y ponérmelo. Pero coño, no podíamos, aplica para no mí, podíamos para mí. pelear, aunque para aquella época 5 pesos podemos decir, Sí, son era como un 25, resuelve. podemos decir como 25 pesos ahora. Era un resuelve, Pero- en verdad. Era- Pero eran 5 pesitos que costaban. De la casa Calvin Klein, uno de los perfumes así. Me dio una galleta. Sí, ese guato. Papi, este perfume, pues amigo. Yo cuando estaba en Ponderosa, 18, 19 Vale, años. mal, pero me dio una galleta cítrico bien duro. Sí, Papi, de Calvin por el Klein. perfume de Calvin Para Klein. mí, Calvin Klein, cuando yo me recuerdo Calvin Klein, en los viejos tiempos, el CK1 Sí, que igual era está por ahí. la máquina de guerra. No huele mal. CK1 era la Y, máquina de y guerra. entonces, ahora les voy a decir, el perfume que yo creo que me marcó de por vida Ujú. para yo decir, quiero Dale, empezar sí. a coleccionar la perfumería, fue, y lo trajo mi papá de un viaje con la Mulense en aquella época a Panamá. Aparte de traer unas varicelas que por poco me lleva el diablo. Saludos al viejo mío ahí, que cuando vea esto se va a mejar de la risa. Papi, trajo unas varicelas que por poco me descojona. Me acuerdo, yo tenía como 10 años. Por poco pierdo el 5º grado yo creo por las varicelas que me dieron. Me dio varicela, papi, me dio varicela hasta dentro de los ojos. Y hasta ahí. De la mala te dio. Pues trajo uno de los perfumes más... el único perfume memorable, y ustedes que saben que yo estoy trabajando en unas cositas, voy a replicar esa fórmula, y es el KL de Karl Lagerfeld. KL De Lagerfeld. KL Homme de Lagerfeld. Y eso estamos hablando de la época de Lagerfeld original, antes de esa época. Se llamaba KL Homme. Búsquelo ahí, después... Yo me acuerdo de Lagerfeld. Procedo a poner la foto pero de para que lo vean. Lagerfeld foto. Sí, sí, pero ese es más joven, que un poquito- porque ese ya 85, Ese tú eres más 90. viejo que yo, Ay, yo ni había nacido. para ese material. Pero ese perfume, y es un perfume bien raro para esta época. Que si algún perfumista se pusiera para esa vuelta de hacerle esa fórmula o replicar esa fórmula o llevar un perfume similar, se vende porque es un perfume nostálgico a los que somos cuarentones para arriba. Mi gente, ok, que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan. Primer date. ¿Qué perfume utilizaron? Si utilizaron alguno. Primera Si cita. se acuerdan. Papi, Yo. Si se acuerdan. Dale, empezar. El perfume era de Avon, pero no me acuerdo el nombre. Avon tenía un nombre yo te voy a malo, decir, pero- y yo te voy a decir cuál es, porque yo te voy a decir porque yo creo que le puedo adivinar, y es el Musk. No. Yo, mi primer date perfume fue. Era bien cítrico, bien más de como estilo Blue Porque tú Chanel, eres más así. joven, porque tú Era eres más jovencito. ok. Blue algo, era Blue algo, no me acuerdo. Ok. Claro, y aparte de ese, el Nautica Voyage. El Náutica Voyage. Eso era, Sí, pero eso esa era no mi es, papi, firma. eso es nuevo. Sí, pero papi, Eso es nuevo. sí, pero Mi primer date, mi son primer diferentes date, épocas. mi primer date, papi. Y era de Avon también, porque mi abuelo, una de mis abuelitas, Dios la tenga en la gloria, vendía Avon y era Wild Country. ¿Cuál country? Wild Country venía una botella ancha y subiendo un cuellito así, parecía como un decanter de vino y cosas así. Wild Country era de un torito, y aquello es, bueno, yo creo que si yo no puedo fallar, puede que sea el primer perfume que hace Avon. Que estoy hablando de ya para los De antaño. 1960, 70 y pico por allá. Sí. Y era tú, Wild ¿verdad? Country. Y tú, vale. Pues yo estoy tratando de acordarme. Me acuerdo. No te voy a dar una embola. Era lápido. Si no me equivoco, fue lápido. Lápidos. Lápido. Ese yo lo quería traer. Porque yo me acuerdo de- Lápido Purón.
Nada más con el nombre se debe que usted me la cara. Ese perfume, busca. Yo lo quería traerlo. Papi, Lapidus lo vendían hasta en la luz. De lo pegado que estaba ese perfume y el hype que tenía ese perfume, eso lo vendían hasta en las Eso luces. duraba, era un perfume de 16, 17 horas para allá arriba. Eso no se iba más. ¿Verdad? Y donde tú lo tirabas, papi, eso Rápido eso era duro para estaba- ese tiempo. Esa época me acuerdo era Lapidus, Quorum, era verdoso, era medio verdosote, y el Quorus, que era uno blanco. Que eso es, ahora mismo tú hueles eso y diabólico también. Porque estaba Quorum con Q y estaba Quorus con K. Ajá. Ah, Y- el quórum con K es el con Q es el de Saint Laurent, ¿verdad? No, el con K. El de Isalora, que es la botella media Ajá, cuadradita, verdad. con tapita cuadradita, parece como un ladrillito. Y el de con Q era de quién? Si yo no me falla, puede ser, creo que era algo o era Benetton o era Louis Philippe, algo así. Mira, yo por lo menos, Algo que me así. acuerde, Es otro clásico el también. primero que usé para date, de los de mi papá, pues como les dije ahorita, Fahrenheit, y fue fuerte. Porque Fahrenheit es un perfumazo. Y pienso y después, cuando mi papá se compró, acabando de salir el Jean Paul Gaultier, el primero, también lo utilicé para ese tipo de actividad. Y para mí la experiencia fue el feedback fue bueno. Otro perfume que traje aquí viejito, que quizás es un poquito más adelantado de los que estamos hablando, pero que también estuvo trending, Te rompieron la alcancía del perfume. Ese yo me acuerdo. Paris Hilton. Ese sí yo. Papi, ese perfume es malo. Ese Ese perfume estaba bueno, para mí está A mí bueno. me encantaba ese perfume. Luego como 3 botellas de ese. Perfume. Por aquí era nene, ya yo estaba más como a los 14 ¿Te años. acuerdas de tu Te niña? Y el de mujer estaba bien bueno también. Sí, el de Rosita. El Rosita Te voy a dar un perfume que es bastante adulto. Y ese, Clásico. yo nunca lo tuve, ¿Cuál es eso? pero me acuerdo que papi lo usaba. Sí, yo nunca Y mi lo tuve. abuela. tampoco. Nunca lo tuve. Otro perfume que nunca tuve para mi época, otro perfume que nunca tuve de mi época, o sea, contemporáneo de nosotros, que todavía está relevante, es el Dracar Noel. Sí, el Dracal es icónico también. Me perdona, papi, pero todo eres cabrón. ¿Has visto? Es Fuyel. Esto es Fuyel full, pero Sí, Paris Hilton. Es otra cosa. Obsession, sí. tú le zumbas esto a un muchachito de hoy día y Eso huele acá, eso. huele, ver, ahí está. Paris Hilton. Le pone un muchacho de hoy día y le ven al chip, le rechina la pelea. Coño, pero eso es un perfume de los 80, pa. Por eso Es que es Por nostálgico. eso. Es nostálgico y Un es eso. perfume que- fuerte, pero es un perfume varonil, un perfume que cuando tú de eso. Y esto mezclado con sudores, esto otra cosa. Sí. Papi, y eso sí que eran los perfumes que entraban primero que uno. Eso sí que eran los perfumes que entraban primero que uno en esa época. Perfume como plateado. Yo, por lo menos, yo he sido cocinero, en mi vida he sido cocinero como 7, 8 años. A mí me gusta mucho el olor a la comida y eso es un olor icónico que nos caracteriza como puertorriqueños. Parte de los olores de mi tierra, yo pienso que es el olor a la comida. A mí, por lo menos, Sí, cuando en yo Puerto empiezo a Rico. hacer un guiso, yo pongo un poquito de aceite de oliva o lo que sea, el aceite que se utilice, empiezo a echar un poquito de sofrito, a ese olor que va emanando ese sartén o la olla, brother. Para mí, eso es top. A mí el olor favorito es el recao. El recao. Sí, porque ahí Y está en con casa, sofrito. como yo vivo en campo, en casa yo voy a cocinar, salgo al patio, cojo recao, tengo una matita de ajíes. Ujú. A mí no me gusta, yo nunca aprendí a hacer el sofrito que hacía mi abuela Ok. por la cebolla. Cuando podía llorar, yo me iba de la cocina. Pero yo cocino casi igual que mi abuela, porque yo siempre la ayudaba. Mi abuela trabaja en comedores escolares. Igual que mi Y abuelo. en casa se hacía comida, las actividades, en casa la que celebraba todas las fiestas de la familia. Sí, Era mi abuela y el ayudarte en la cocina era yo. Durísimo. Ahí sí. A mí me gustaba también eso. Pero el recao, yo cojo el recao, lo puedo recoger y después estoy a cada rato oliéndome los dedos. Pero, Como si fuera el perfume que me chequeo aquí. sí. Los dedos de esto de recao. Sí, que se te Bueno, quede. Pero tú sabes que el recao es una variante de cilantro y cilantro se utiliza en la perfumería.
Y tú, un olor así de comida. Papi, pues mira, el sofrito de jamón, o sea, sofreír el jamón, sudar el jamón en el sartén. Durísima la bichuela. Ese es correcto, en el caldero. Ese olor, cuando la abuela empezaba a cocinar, Jamón serrano, serrano. que el jamón ese de pata que ella sacaba en 4 cuartos y tiraban ese jamón a Salía la grasa y la bichuela y eso, ese olor a jamón que se impregnaba, se corría en toda la sala, que cuando tú ibas entrando y olía jamón, abuela, y el otro olor, papi, créalo o no, la aceituna. La aceituna. Acho, el brain, ese brain, ese escabeche de la aceituna, papi, brutal, hermano. A mi esposa le encanta. Me encantaba porque eso era algo que no fallaba en la cocina de abuela, el jamón y la aceituna, papi. En la bichuela eso no fallaba nunca, ni los pasteles fallaban, eso Yo no me las como, pero las he hecho para darle sabor a la comida. Y el caldito. Exacto. Pero de yo comérmela, yo he visto gente que se las come del pote. No, yo paso ahí. me encanta. Y las chuletas fritas. Eso no la chuleta. Ahora, papi, yo puedo estar a la dieta. Yo digo, no, voy a comer pechuguita. Una pechuguita con ensaladita. No siempre. Pero llego a la cafetería, solo la chugueta para el... Yo cojo el bolsito que me lleve de ensalada con la pechuga y la hago. ¿Cómo Una chuleta y papa frita. arriba? Eso me encanta carne frita, chuleta. Durísimo. Pues mira, otra pregunta que les voy a hacer rapidito. Díganme 3 olores que ustedes creen que caractericen a nuestra tierra, a Puerto Rico. 3 olores. Maví. Tienes uno. Piña Te faltan colada. 2. Adiós, ¿olores o sabores? Sí, el olor, eso huele. Eso piña huele. Emite un olor. Piña colada es otro. El salitre de la playa. Ok. Salitre es otro. Dijiste Maví. Maví. Yo, para mí, el aceite de piñones, muchachos. Eso es, los fogones de piñones donde fríen la El alcapurria. café. El café es riquísimo. Ese olor, una de mis notas favoritas también, perfume de Mira. café. Una... Ya lo sacado sí que sacó. Dame todo. Y todavía tú me dices a mí que yo soy viejo. Más viejo que tú. Liz Claiborne, esta casa, Sí, los curves son buenos. cuando yo era chamaco, Yo tuve uno. A mí que me gustaba el único era el original, que venía eran como 4, era como 3 bloquecitos. El original era el único que me gustaba. Está bueno. Mira, Te pude comprar para esa diciéndome época, tus 2 olores más. Te caracterizan a Puerto Rico mientras probamos el curve. en Puerto Rico, pues, Ya dijiste, tú dijiste el olor de salitre, el olor de playa. el salitre, exacto. Y a mí un olor que siempre me encanta cuando se hace sofrito. Papi, y el olor, tú que vives como en campo, el olor a guayaba. Esto. La guayaba. Ahora en la casa de no hay guayaba. No, pero que yo digo, pero en casa se daban, igual que en casa habían, donde está el palo de aguacate para la parte de atrás, en casa siempre había limones, pero en el año 2012 hubo una lluvia ácida que todos los cítricos se murieron. En casa de mi tía había toda la Belén que de mi tía eran palos de toronja y eso todo se secó. Una lluvia ácida, eso fue como 2012. Gracias, Monsanto. Exacto. Mataron todos los cítricos. Pues mira, hablamos del salitre, hablamos de la guayaba, hablamos del maví, hablamos del café, hablamos de esos olores así que nos También caracterizan. el olor de cerveza no puede fallar. La cerveza, Puerto Rico es, A los sí, pero fogones Puerto de Rico piñones. es 100% cervecero. Verde. El Forest. Puerto Rico es Puerto 100% Rico- cervecero también. Puerto Rico tiene tantos olores, mi gente, que si nos quedamos aquí hablando, No, me cacho. es mucho. Es algo que pienso que nos caracteriza los olores, porque son tanto en la comida, la naturaleza, o sea, los árboles que hay aquí en Puerto Rico, las flores. Son muchas cosas que caracterizan los olores de mi tierra, de Puerto Rico. Para cerrar más o menos, podemos seguir probando aquí. Yo creo que yo no traje de dile. Tiene como que... Seguimos viendo cositas viejas. ¿Ese cuál es ese? Este es Out Café. A ver, ya que hablamos de café, Ah, sí, esto yo lo había probado. este es de, Pero Mancera, este es de Mancera. Mancera trajo otro de café que está. No, pero este Out Café está Coffee Vanilla, Coffee Vanilla era. No, Ellos tienen otro de café. Sí, Yo me acuerdo con Gio. Usted estaba hablando de ese perfume una vez. Tú lo tienes. Yo compré una botella y se la regalé a mi papá y mi papá la vació y quiere que se la consiga no porque le encanta ese Pero perfume. este Out Café. Este tiene un toque de Out con café. Con café. Pero ni un café bien. No es dulce. Esto huele a café Un poquito de más amargo. más café que se te viró en las manos.
Pues mira, Creo que debut a mí me gusta mucho. nada. Lo último que les voy a preguntar para cerrar y cerrarnos más o menos. Tenemos Ya le todo. pregunté qué olores le recuerdan en su niñez, qué agradable, desagradable. Les pregunté el perfume del primer date, el primer perfume que utilizaron, así sea suyo o de su papá, en este caso de Edwin, del abuelo. Otra cosita que le iba a preguntar que tiene que ver, ¿verdad?, con todo esto y nuestra memoria olfativa. Cuando ustedes estaban en alguna fiesta familiar, así, en Puerto Rico, la Navidad en Puerto Rico es otra cosa. O sea, el que celebra una Navidad aquí se va a llevar un recuerdo espectacular. En esa época hay muchos olores. Está el olor de la comida, el lechón asado. Está el olor de la pólvora de la pirotecnia, que es una juez para ayer. Los postres, el olor a pino de los árboles de Navidad. ¿Qué olores así ustedes más recuerdan así? No tiene que ser de la época navideña, pero de fiesta. Ustedes saben que aquí se dan las fiestas de la calle San Sebastián. Hay unos olores también peculiares, agradables y no agradables. Pero que ustedes así recuerdan que me puedan decir. Mira, el más que yo me recuerdo, por lo menos de las fiestas, obviamente de lo que es despedida de año, Navidad y eso, la pólvora. La pólvora. La pólvora, eso se clásico. queda 2 días, Los con ese pedazos, algo, los todo el pólvora. día. Y el pino, papi, eso no. Los pinos. Y no es Navidad, me dice el mercado. Ese es riquísimo. Esa es una tradición que ya también no me eso habló era que mucho era con, Navidad. con los pinos estos artificiales, pero eso era un clásico que llegara tu familia a tu casa con ese árbol natural y tú pegártele a oler el olor, buscar dónde es, entonces echarle. Sí. Mi abuela era bien, Olores mis también. abuelas eran unas mágicas en la brujería y la jodienda. Le echaban su agüita con 2 Tylenol al pino para que eso durara hasta Candelaria, todavía estaban Hasta febrero, duraba la tradición era que mi papá, el pinito. que mi viejo nació un 2 de febrero, y para ir a loco con guardar el árbol, lo guardaba, pues entonces para tomarlo. Y ya modernamente, antes de él fallecer, él siempre algo dejaba un poquito del mismo pasto que recortaba para prender, porque él siempre prendía algo. El día de la Candelaria, lo prendía en fuego. Esos son, Era piromaníaco. de eso se trata, de eso quería hablar, de la memoria olfativa. Son cosas que nos recuerdan cosas buenas, anécdotas buenas, así sea con familia, con amistades, de nuestra niñez, adolescencia, ya de joven adulto. Así que nada, lo que le quería traer este concepto, que lo voy a seguir haciendo con amistades mías. Estas son amistades que a lo mejor no las conozco de tantos años como el primer video de mi mejor amigo, que lo conozco desde los 4, 5, 6 años quizás. A Aaron lo conozco hace como 2 años más o menos, quizás 3. A Bacatrán de esto, pues los conocí simultáneamente. Al mismo tiempo. Exacto. Y Edwin lo conozco un poquito más de antes, porque Edwin yo lo conocí por el mundo de los coleccionistas. Nosotros hemos sido coleccionistas así sea de figuras, de cómics, de cosas así. Y ahí fue que yo conocí a Edwin y a otro pana de nosotros se llama Miguel. Saludos Que allá la a Miguel. apreciamos un montón. Y son gente buena, gente que yo lo que quiero traer aquí son gente buena que conozco, que son de mi círculo. Yo no tengo un círculo tan grande, pero cuando el círculo es pequeño, es bueno, cálido y se siente uno seguro bien. Así que voy a seguir trayendo amistades buenas para hacer este concepto y que ustedes vean y también se recuerden con nosotros, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de nuestra mejor olfativa, de recordarnos de una fiesta, de ese primer date, de ese primer perfume que te pusiste, de ese arrocito que cocinaba abuelo, esas habichuelas y me daba el olor y ya me daba un hambre brutal. Cositas así. Así que nada, mi gente. Antes ¿Tienen que algo cierre, decir? una pregunta, los voy a calentar a todos. Un olor que a ti, que una mujer que tú hayas salido, que siempre a ti nunca se te haya ido de la mente. Yo te voy a ser sincero. Dime. Yo siempre quise averiguar, pero yo fui a un lugar una vez, hace años atrás, con mi hermano, de mujeres pobres porque no tenían mucha ropa. No, ellas son ricas en carne, No, pero espérate, yo estoy hablando poquita ropa, pobreza de Chávez. Exacto. Sí, porque no tienen poca ropa. Esa de carne, pero Esa muchacha estaba haciendo su trabajo de hacer un arte, en el arte del baile,
enfrente de mí, bien cerca. Tenía un perfume que yo siempre quise saber qué era, loco, porque es que es algo que yo cerraba los ojos y olía el perfume. Yo no sé qué perfume era, pero era algo, tenía, yo no sé si tenía feromonas, la cosa esa que dicen por ahí. Aquello era un afrodisíaco, yo no sé qué rayo es, pero siempre me voy a acordar de ese olor si lo vuelvo en algún momento y dije, a esto olía esta muchacha. Yo. ¿Y tú, Edwin? Sí, yo te puedo decir a qué olía. Venga, Era perfume, era perfume. no, por eso, el perfume. Ahora yo les voy a decir a ustedes para que rechinen la polea. Uno de los perfumes que más me impactó a mí de una fémina para la época de la escuela superior era el New West New West de mujer. de mujer. Olía- Uno de las mejores fragancias que yo he podido oler de melón, de sandía. Ok. Y eso, para mí, ese perfume siempre fue el perfume de yo decir, ese es el perfume de muchacha bonita en esa época de la escuela. Mira, Y tú, Ana. a mí. Tú cuídate. No, eso fue hace años ya. Que ahora mismo no me gusta el olor. Pero para los tiempos de que ya yo vivía con mi papá, tenía, qué sé yo, 13 años, 14 por ahí. El Brown Sugar que eso lo trajo Bacon, lo trajo Beauty Control. Todas esas líneas de productos, qué sé yo, tenían ese perfume. Se llama Pero un Brown Sugar. perfume dulce. Era un perfume que cuando salió, que yo le hice perfume por primera vez, hice, diablo, Y riquísimo. Avon todavía lo vende. Y ahora lo huelo y... No, de tanto que lo olí y o sea, la persona que estuve en esos momentos lo usaba mucho, tenía un chillón. Como a Pilla Penny. Antes me encantaba. Por eso, porque también como ya no está con ella, pues ya no. Por eso. ¿Y tú, Vaca? A mí, mira, siempre esto se llama Sun Moon Star, creo que era de Elizabeth Taylor, era Arden, Elizabeth Arden y el Lolita Lempicka. Oh, Lolita. El original, el de la manzana. El original. El de la manzana. Ese perfume, Este perfume es muy bueno. y ese perfume lo tenía una persona para mí bien especial. Y de Y el Lolita Lempicka de caballero huele a las maicito. mariposas. De las mariposas. Para decir algo like. Y el Lolita Lempicka de caballero huele muy bueno. Muy bueno. Sí, también. Muy buen también. perfume. Pues nada, mi gente. Gracias, Harold. Gracias, Bacatrán. Gracias, Edwin, por acompañarme. Otra vez te voy a interrumpir, no te puedo dejar. Gracias por Mi gente, recuerden los olores de mi tierra, Sí. seguir los olores de mi tierra, denle like, dislike, comenten este video y no dejen de seguir a los compañeros, perfumaditos siempre, Bacatrán, entre Café y Aroma y Cash Perfume TV, la sociedad del milenio, como dice la gente. Así que los dejo con el caballo para que cierre. Pues mira, mi gente, gracias a ustedes por vernos. Gracias, muchachos, por estar aquí conmigo en este nuevo comienzo. Como les dije al principio, esto es un nuevo comienzo de los olores de mi tierra. No solamente va a ser de perfumes. Me voy a quedar en perfumes porque esa fue la esencia con lo que yo creé los olores de mi tierra, pero voy a añadir otras cosas. Voy a añadir entrevistas a pequeños comerciantes. Entiendo que hay comerciantes con mucho talento y muy buenos que se tienen que dar a conocer, así sea de comida, de arte, de cualquier cosa. Yo quiero que la gente los conozca. Va a ser canal de variedad ahora. Sí, exacto. Los olores de mi tierra, quiero que no solo sea de los olores de mi tierra, también quiero que conozcan a la gente emprendedora de mi tierra. Así que también va a haber videitos así diferentes, aparte de reseñas de perfume, aparte de colaboraciones con mi gente aquí en el podcast que vamos a hacer. Diferentes cositas, ¿verdad? Variadas para que vean en el canal. Así que gracias por el apoyo. Como dijo Edwin, síganos. Los olores de mi tierra está en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, al igual que Entre Café y Aromas, Cash Perfume TV y Perfumaditos siempre. Así que gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Se me cuida. A ver.